Buenas tardes a todos. En unos pocos minutos más comenzaremos con nuestra charla de hoy. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Soy Gonzalo San Martín y los voy a acompañar hoy día en lo que van a ser nuestra nueva charla. La Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales de Chile, AICE, les da la bienvenida a nuestro encuentro, esta vez junto a nuestro auspiciador Siderúrgica Huachipato, fabricante de aceros CAP. Hoy hablaremos de innovación en construcción y reparación de estructuras de hormigón armado. Para abordar esta temática, Siderúrgica Huachipato ha contemplado dos charlas. La primera charla se tratará de presentar nuevas alternativas de refuerzo para hormigón armado y será dictada por Víctor Aguilar. Para la segunda charla, que está llamada Aplicación de proyectos de infraestructura y actualizaciones normativas, será dictada por Luis Alberto Castro. Antes de presentarle a nuestro primer expositor, les queremos informar que todos ustedes tienen habilitado un módulo de preguntas en el cual pueden ir realizando consultas. Más que formular la pregunta completa, necesitamos que escriban solamente el título de la consulta o opinión que quieran realizar, ¿ya? Al final de las exposiciones vamos a dar la palabra para que ustedes mismos hagan sus intervenciones. Si a alguno de ustedes le interesa la pregunta que ha planteado alguno de los colegas, debe ponerle me gusta en la pregunta. A las preguntas que tengan más me gusta son las primeras que incorporaremos a la conversación. Ahora dejo con usted a Víctor Aguilar, que nos presentará algunas características de las nuevas alternativas de refuerzo para el hormigón armado, destacando usos y documentos, guías, normativas que puedan ser de utilidad para los ingenieros estructurales. Víctor es profesor asistente en la Universidad de San Sebastián e investigador visitante en Auburn University en Estados Unidos. El doctor Aguilar es ingeniero civil en obras civiles de la Universidad Austral de Chile y obtuvo los grados de máster y doctorado en Auburn University. Dejo con ustedes a Víctor con su exposición. Adelante, Víctor. Ok, buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría comenzar agradeciendo a Huachipato por el espacio de hoy día para hablar sobre nuevas alternativas de refuerzo para hormigón armado. Hoy, ahí sí. En esta presentación espero dar un paseo por varias alternativas sobre barras de acero de alta resistencia, mallas de barras electrosoldadas, acero inoxidable, polímeros reforzados con fibra de vidrio, barras de aleación de titanio y micro y macrofibras. Así que bueno, comencemos hablando sobre acero tradicional primero.
En esta tabla tengo resumida información estadística de aceros fabricados en Estados Unidos entre los años 2010 y 2017. Y, por ejemplo, si vemos el acero ACTM A615, que sería el acero más tradicional, grado 60, que significa que a los 60 KSI el acero fluye, equivalente a 420 megapascales. Por lo tanto, uno puede decir que este acero es parecido a nuestro A630H de la norma NSH 204. Entonces, estadísticamente, en promedio, la fluencia de estos aceros resultó ser 494 megapascales, bastante por arriba del 420. Así que buena noticia, resiste más de lo que esperamos. El FU, ¿verdad? La tensión máxima que alcanza el acero, para esta calidad, para este grado, son 723 en promedio, también por arriba del valor nominal. Y un valor que es importante para entender la ductilidad de este acero es la deformación antes de la fractura, que para este acero, para el grado tradicional, es de 13%. Bastante por arriba, de hecho, del valor mínimo exigido por esta norma, que es de 7%. Si lo comparamos ahora con un acero de la misma resistencia, pero de otra norma, que es de la ASTM 706. Esta es la norma de aceros soldables. ¿Ok? Esta sería también grado 60, por lo tanto 420 megapascales de fluencia. Este sería un acero similar al que nosotros llamamos en nuestra norma NSH 3334, el A630S. ¿Verdad? FI promedio, 480, FE promedio, FU promedio, ¿verdad? 653. Y el valor que me interesa, que es el que define en el fondo la ductilidad de este acero, la deformación en la fractura es de un 16%. O sea, este acero que es soldable es además más dúctil que el acero tradicional. Que sea soldable no me obliga a soldarlo, ¿ok? Ahora comparemos el acero tradicional con el acero de alta resistencia, pero de la norma A615. Alta resistencia en este caso significa una fluencia de 550 megapascales, parecido a nuestro acero A630H, recientemente incorporado a la norma 204. Y veamos la ductilidad. En promedio, en estos años, esta barra o este acero se fracturó a 12% de deformación, levemente inferior al acero tradicional. Pero considerando que tenemos un 15% de variabilidad en estos valores, un 17% de variabilidad en este, la verdad es que esta diferencia no llega a ser significativa. En esencia, este acero de alta resistencia comparado con el tradicional tienen la misma ductilidad. Comparemos ahora el tradicional versus el de alta resistencia, pero de la norma de aceros soldables. Este 730S todavía no existe en nuestra norma, pero el 706, digamos en todos estos años, en promedio nos dio una deformación de fractura del 14%, levemente superior al acero tradicional. ¿Ok? O sea, es un acero de alta resistencia, es soldable y es igual de dúctil que el acero tradicional. Ese es el punto que quiero hacer con esta diapositiva. Los aceros de alta resistencia no necesariamente son menos dúctiles que los tradicionales. Y hay mucha dependencia de cuál es el estándar que estamos mirando. Vamos a hablar de otro estándar un poquito más adelante. Ahora, ¿por qué usar aceros de alta resistencia? Hay varias ventajas. Disminuye la cantidad de acero necesaria en el proyecto, ¿verdad? Por lo tanto, disminuye la congestión de armaduras. Aquí a la derecha hay una fotografía de un segmento de una viga de acople con bastante fierro. Facilita, por lo tanto, y acelera la construcción. Si necesitamos menos acero, significa que vamos a producir menos acero, y eso debería disminuir también la huella de carbono de la industria. Y nos ayudaría, ¿verdad?, a caminar hacia una industria más sustentable. Por otra parte, la disminución en tiempo de construcción también disminuye el tiempo de exposición a accidentes.
para los trabajadores, ¿verdad?, que están ahí donde las papas queman. Por lo tanto, esto también debiese mejorar las estadísticas de seguridad de nuestra industria. Y, por supuesto, no lo vamos a hacer si es que no significa un ahorro económico. Eh, Así que esa también es una de las ventajas, ¿verdad? Esto debiese significar también un ahorro económico al necesitar menos acero, menos transporte, menos tiempo de construcción, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos de utilización de acero de alta resistencia. Aquí tenemos un puente, el Jackson School Road Bridge en el estado de Oregon. En el tablero del puente de 25 por 85 metros, originalmente se necesitaban 66 toneladas de acero tradicional de 420 megapascales de fluencia. El proyecto se modificó y se reemplazó ese acero por acero tradicional de 500, o sea, perdón, por acero de alta resistencia de 550 megapascales de fluencia, logrando una reducción en la cantidad de acero de 17%. Y el ahorro de material, perdón, este ahorro de material de 17% significó un 11% de ahorro económico en materiales. Aquí hay otro ejemplo de utilización de acero de alta resistencia en pilotes preexcavados. El proyecto original usaba 9.6 toneladas de acero tradicional, se modificó el proyecto y se utilizó en cambio 7.5 toneladas de acero grado 80 o 550 megapascales de fluencia, logrando una reducción en este proyecto de 23% en acero. No tengo el dato de cuánto ahorraron en dólares, digamos, pero uno podría asumir que fue alrededor del 19-18%. Ejemplos en edificios. Hice una consulta a la institución llamada Concrete Reinforcing Steel Institute y me mandaron una lista de 6 o 7 edificios donde se está usando acero ACTM 706 de alta resistencia. Y logré encontrar información disponible de 4 de ellos. Aquí les presento uno que está en Seattle, en el estado de Washington, bien al noroeste de Estados Unidos, que su construcción debiese empezar, o quizás ya empezó, ahora en 2022. Es un edificio de algo así como 40 niveles, ¿verdad? Bastante alto. Recordemos que Seattle es una zona de sismicidad bastante importante. Otro ejemplo es este edificio que se va a ubicar en Portland. Me estaba tapando el Zoom, pero creo que es de Oregon, que en diciembre del año pasado ya estaba en construcción. También utiliza acero de alta resistencia. Este va a ser un edificio bastante alto, va a ser el cuarto más alto de la ciudad. Pero el acero de alta resistencia no está limitado a ser ocupado solamente en rascacielos. Aquí hay un ejemplo de un casino, también en Seattle, eh, que construyó este estacionamiento de 6 niveles recientemente, o que está, digamos, que empezó su construcción ahora este año, y también ocupa acero de alta resistencia. ¿Okay? Aquí hay un edificio habitacional, ¿verdad?, de 6 o 7 niveles, bajo, eh, que también ocupa acero de alta resistencia. O sea, que en diciembre del año pasado ya estaba en construcción. O sea, insisto, el acero de alta resistencia se puede aplicar también en edificios no necesariamente rascacielos. Respecto de documentos guía, en 2014 se liberaron estos 3 documentos. El primero tiene que ver con el comportamiento de columnas de puentes reforzadas con acero de alta resistencia. El segundo es una hoja de ruta con varias recomendaciones de cómo hacer esta tecnología más popular. Y el tercero y más importante es una revisión, lo voy a mover para este lado, sí. Es una revisión del uso de acero de alta resistencia en estructuras de hormigón armado sismo resistentes. Este es un documento muy completo. Estos 3, de hecho, están disponibles en la web. Lo pueden buscar por los nombres. Y la gran gracia de este último reporte es que logró que se hagan cambios
en la norma ACI 318, que es la que ocupamos nosotros como referencia, ¿verdad? Y básicamente en la última versión de esta norma de 2019, si ustedes van a la tabla del capítulo 20, donde está la lista de los límites en el fondo, de los tipos de acero que se pueden ocupar y de las máximas resistencias, este código es muy, muy permisivo respecto del uso de acero de alta resistencia. Se puede ocupar el grado 80 y el grado 100 incluso en casi todas las aplicaciones, excepto en estribos de vigas de carga vertical, de hecho. Y no porque haya un problema con el acero, sino que simplemente eh, la base de datos que se ha ocupado para desarrollar las ecuaciones de diseño que tenemos disponibles no incluían acero de alta resistencia, y esa es básicamente la traba de por qué aún no se puede ocupar acero de alta resistencia en esas aplicaciones. Pero insisto, la norma ACI 318 de 2019 permite el acero de alta resistencia en básicamente casi todas las aplicaciones. Hay otro acero de otra nomenclatura, de otra norma, que es la norma ACTM 1035. En la figura de la izquierda tienen en gris el comportamiento de un acero tradicional, que tiene una zona marcada ahí de fluencia, y luego una zona de endurecimiento. Pero el 1035 de grado 100, o sea, de 690 megapascales de fluencia, no tiene una zona de fluencia marcada. ¿Ok? Este es otro acero. Su característica, además de esta alta resistencia mecánica, es que también es muy resistente a la corrosión. Y por esa razón es popular su uso en edificios en Florida y también en puentes. En estos dos documentos, en el ACI 439, es una guía de uso de este acero para uso estructural. Las restricciones que no se puede ocupar en zonas sísmicas, o por lo menos no se puede ocupar, ¿verdad?, como parte del sistema sismo resistente. Y en puentes, si tenemos colegas de puentes, también hay un reporte del NCHRP que básicamente estudió, esto fue en 2011, el uso de este acero como refuerzo en puentes. Y la conclusión es básicamente, ocúpelo, no hay problema, siempre y cuando no lo ocupe en zonas que vayan a estar expuestas a una demanda de utilidad en el futuro. Ok, eso respecto de las barras de acero de alta resistencia. Ahora me gustaría hablar de las mallas de barras electrosoldadas. Y para esto quiero hacer una pequeña introducción, como un resumen de lo que está hoy día en el ACI 318. Esta es la tabla, o un pedacito de la tabla del capítulo 20 que les mencionaba, donde están todos los requisitos de los aceros de refuerzo. Esta es una tabla que ocupa la página completa, pero puse solamente los títulos simplemente para que la podamos leer con claridad. Y tenemos 4 tipos de refuerzo, todas asociadas a alguna ASTM. Las barras corrugadas son nuestras barras tradicionales, barras con estrías, ¿verdad?, o con resaltes. Los alambres, cuando hablamos de alambres, nos referimos a acero que se trabaja en frío, que se forma en frío. Las barras, en cambio, son laminadas en caliente. Los alambres corrugados también son permitidos, pero generalmente no los vemos en singular, ¿cierto? Los alambres generalmente los usamos como malla de alambre electrosoldado, ¿verdad? Y tenemos aplicación usual de ese refuerzo también. Y la última categoría permitida por el ACI es las parrillas de barras corrugadas soldadas. Para ser más claro, estas son mallas de barras soldadas, barras soldables, pero soldadas con aporte de material. ¿Ok? Son soldadas con un electrodo consumible. Las mallas de barras electrosoldadas no existen en el ACI. No están incorporadas, pero tampoco están prohibidas. Vamos a ver qué dice exactamente el ACI, y aquí les pido que me disculpen que tengo que leer un poquito, no me lo sé de memoria. En la sección 26 del código, en el punto 6, habla de soldaduras. Esto es construcción, soldaduras. Y dice, no se permite soldar las barras que se intersecten con el fin de sujetarlas, excepto en la cara frontal de ménsulas y cartelas o cuando lo autorice el profesional facultado para diseñar. Lo prohíbe siempre y cuando, pero deja la puerta abierta para que el profesional a cargo dé su autorización.
Ahora, es poner el pecho a las balas porque no hay ni siquiera una CTM que te respalde, ¿cierto? Pero el comentario aclara que la soldadura donde se sueldan las barras, donde se cruzan, puede debilitar seriamente una barra en el punto de soldado, creando un efecto metalúrgico de muesca, ¿verdad? La soldadura, si no es homogénea, genera ahí un punto de imperfecto, un punto donde se pueden concentrar los esfuerzos, se genera fragilidad y es posible una rotura prematura. Pero lo que dice después el código, dice, esta operación, la soldadura, solo se puede ejecutar con seguridad cuando el material soldado y las operaciones de soldadura están bajo un control continuo competente, como es el caso, por ejemplo, ¿verdad?, de la fabricación del refuerzo electrosoldado de alambre. Como que deja un poquito la puerta abierta a que, bueno, si usted tiene mucho cuidado al soldar y lo hace de manera industrializada, como se hace en el refuerzo de alambre soldado, lo puede ocupar, siempre y cuando el profesional a cargo esté de acuerdo, ¿verdad? En el capítulo 18 de la norma, que es el capítulo de diseño sísmico, si están acostumbrados al 2008, seguramente tienen otros números en la mente, pero el 2019 reorganizó las cosas un poco. El 18 es el capítulo de diseño sísmico. Y dice, no se puede soldar estribos, elementos de amarre, otros elementos similares. Se me perdió un pedacito ahí, perdón. Insertos u otros elementos similares al refuerzo longitudinal requerido por diseño. Y el comentario aclara que las soldaduras de barras de refuerzo que se cruzan puede conducir a la fragilidad local del acero. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que hemos aprendido siempre, ¿verdad? Y si se sueldan las barras que se cruzan para facilitar la fabricación o colocación de refuerzos, se debe efectuar únicamente en barras agregadas para dicho propósito. Esto quiere decir que si yo calculé mi elemento con 5 barras, esas 5 barras no las puedo soldar, esas no las puedo tocar, pero podría añadir un par que sean solo para montaje, y esas sí se pueden soldar. Pero lo más interesante es lo que dice a continuación el código, que está aquí subrayado. La prohibición de soldar barras de refuerzo que se cruzan no se aplica a las barras que se solden bajo control continuo y competente, como sucede en la fabricación de refuerzo electrosoldado de alambre. De nuevo, el código deja abierta la posibilidad de soldar las barras, siempre y cuando se haga en un ambiente controlado, industrial, y vamos a ver a continuación que el Concrete Reinforcing Steel Institute, que es una institución que en el fondo está a cargo de del acero de refuerzo, en 2016 emitió un documento que ustedes lo pueden descargar buscándolo por este nombre, está disponible, que resume al final lo siguiente. Las barras de refuerzo se pueden ensamblar soldadas siempre y cuando se cumpla lo siguiente, que las barras cumplan con la normativa de acero soldable. Está claro, ¿cierto? Si lo vamos a soldar, tiene que ser acero soldable. Si necesito alambres de montaje, tienen que cumplir la norma de alambre. Y la soldadura tiene que ser ejecutada mediante máquinas y con un control continuo o con un proceso continuo y controlado. Y finalmente se debe exigir, ¿verdad?, que se hagan ensayos de control de calidad al producto terminado. Y estos deben estar disponibles eh, cuando se soliciten. Entonces el ACI no los incluye, el ACI no incluye las barras soldadas, pero tampoco las prohíbe. Hay una institución en Estados Unidos que recomienda su uso y además está aprobado el uso en el diseño o sea, en el Código de Diseño de California, en el International Building Code, en el Departamento de Transportes de California. En Chile nosotros hoy día tenemos disponibles las mallas electrosoldadas de A630S y hay una norma asociada que es la 3335 y además esta opción de refuerzo debiese ser agregada en la NSH 430 en su próxima edición, que debería estar pronta a liberarse.
Bien, ahora hablemos del acero inoxidable. En estas fotografías ven que el acero inoxidable viene en varios sabores. Viene en rollo, viene en barra, viene en malla. Además, las barras de diámetro significativo vienen con hilo para que se puedan empalmar con empalmes mecánicos. ¿Y de dónde viene la necesidad de usar acero inoxidable? Que hasta antes de ir a esta conferencia yo pensaba que se usaba solo para los cuchillos. Eh, es que, bueno, en los puentes, los puertos en general necesitan ser estructuras que duren muchos años y ojalá con el mínimo mantenimiento. Entonces ahí se empieza a tornar el acero inoxidable como una alternativa. Eh, es caro y hay alternativas más baratas, como la protección epóxica o el galvanizado directo de la armadura, que ambas tienen un menor costo inicial que el acero inoxidable, pero sufren de las mismas desventajas. Una vez que está galvanizado o una vez que ya está incorporada la protección epóxica, ya no puedo doblar el fierro sin perder la protección. ¿Ok? Y si, además hay que ser muy cuidadoso en obra, en transporte, porque al dañar la protección se pierde toda la protección contra la corrosión. Otra alternativa disponible son los polímeros reforzados con fibra de vidrio. Acá a la izquierda tenemos una fotografía de esta tecnología en formato barra, y a la derecha la tenemos en formato ya malla amarrada. Las ventajas de la fibra de vidrio es que no sufren de corrosión. La tensión última es de hasta 1000 megapascales, pero es frágil. No tiene una tensión de fluencia. Es un polímero, al igual que la fibra de carbono, son materiales frágiles. Pesa solamente un cuarto de lo que pesa el acero y además es aislante eléctrico y no interfiere con señales electromagnéticas ni de radiofrecuencia, que puede dar en el fondo a esta tecnología un uso en estructuras especiales. El ejemplo clásico del uso de fibra de vidrio en este formato son los hospitales que incluyen una máquina de resonancia magnética. Si hay alguien en la audiencia que haya trabajado en hospitales con esa categoría, que nos cuente su experiencia, no sé si efectivamente no se puede ocupar el acero tradicional, hay alguna solución al respecto, pero ese es el ejemplo característico del uso de la fibra de vidrio. Respecto del marco normativo, si nos acercamos a Norteamérica, Canadá lo tiene perfectamente normado en su código de puentes y también se puede ocupar en edificios. En Estados Unidos también está incorporado en la AASHTO y está incorporado también para su uso en edificios en la familia de códigos ACI 440. Este es creo yo, una de las partes más innovadoras, más atractivas de esta presentación, que les quiero contar de la posibilidad de usar titanio, aleaciones de titanio, como barras de refuerzo. En Oregon, hace poco tiempo, tomaron este puente de la fotografía y lo repararon con barras de aleación de titanio. Resulta que hicieron la comparación de cuánto les habría costado hacerlo con fibra de carbono y la opción con titanio resultó ser un 30% más barata. Increíble. Pero, por un lado, la fibra de carbono es cara y se necesita bastante cuando hay que reparar una estructura de este tipo. En cambio, si se hace con titanio, no se necesita mucho titanio. Entonces, ahí empieza raya para la suma, ¿verdad? Resultó ser más barato el titanio. Esta aplicación está documentada en dos reportes. Aquí tienen el nombre por si lo quieren buscar. Parte A, corte, y parte B, flexión. Pero lo más significativo de este proyecto es que dio cabida a dos documentos de corte normativo. Una nueva AASHTO que se liberó en 2020, que es una guía de diseño y construcción para esta solución de barras de titanio, y una ASTM que regula los requisitos mínimos que debe cumplir el material para ser usados en obras civiles. No es para nada una solución que esté disponible hoy día, ¿verdad? En nuestro país, ni siquiera en Estados Unidos, no hay. Creo que hay solamente un proveedor de barras de titanio en este momento. O sea, no es una alternativa que esté completamente desarrollada.
pero es una nueva alternativa. Nosotros en Auburn estamos hoy día siguiendo esta línea de investigación y acá a la izquierda les muestro eh, unas vigas que construimos acá de mediana escala, son de 2,5 metros, en los que hicimos esta hendidura. Esta va a ser la parte inferior de la viga. Entonces lo que vamos a hacer con estas vigas es, primero, bueno, dar las vueltas para que la hendidura quede por debajo, eh, aplicarle fuerza en el centro hasta que se agriete levemente para simular una condición de servicio. Y luego las vamos a reparar utilizando barras de titanio de distinta longitud. ¿Por qué de distinta longitud? Porque las vamos a ensayar en búsqueda, hasta la fractura, ¿verdad? En búsqueda de la longitud necesaria para que el titanio fluya antes de que se produzca una falla de adherencia. Ese es el objetivo de estos especímenes. Y además de las barras pegadas con epoxi, con esta hendidura, vamos a usar también este refuerzo tipo corchete, que no va a ir pegado con epóxico, sino que va a ir perforado en la viga. Este es el titanio, y si lo ven ahí de color azul, es porque para poder doblarlo hay que calentarlo primero. De lo contrario, uno, que es un esfuerzo bastante significativo para la máquina de doblado, y otro que es posible que fracture la barra o que la dañe. Entonces la recomendación para poder doblarlo es calentarlo primero hasta 1200 grados Fahrenheit, que es bien entretenido porque se coloca azul cuando está lista para ser doblado. Si está azul, está a 1200 grados Fahrenheit. Así que eso fue lo que hicimos, y una vez que terminemos esta etapa del estudio, vamos a ocupar esa longitud de desarrollo que determinamos en esos especímenes de escala mediana, y vamos a aplicar ese conocimiento a estos especímenes de escala ya completa. Son vigas T, que de hecho representan muy bien un puente existente acá en el estado de Alabama que se quiere reparar usando esta tecnología. Estas vigas tienen algo así como 6 metros de largo, y vamos a hacer las hendiduras por el lado, donde vamos a instalar las barras de titanio con epóxico, y también vamos a probar el sistema del corchete. A la derecha está presentada la barra, o sea, perdón, los resultados de un ensayo de tensión directa de esfuerzo de formación, ¿cierto? En azul está el acero, que fluyó a unos 65 KSI, unos 440 megapascales, luego su zona de endurecimiento, y el titanio, que es menos rígido que el acero, tiene un módulo de elasticidad menor, y que fluyó a algo así como 135 KSI, que son 900 megapascales, y luego tiene esta zona amplia de fluencia, que es la gran ventaja del titanio por sobre la fibra de carbono o la fibra de vidrio, que son materiales frágiles. El titanio es muy dúctil y, bueno, es metal, se puede doblar. Otra característica que no tiene la fibra de carbono, que sería como la alternativa, ¿verdad? La alternativa más común hoy día para reparar estructuras. Y por último, no quise dejar fuera de esta lista de tecnologías, nuevas tecnologías para reforzar el hormigón a las micro y macro fibras. Esta foto de la derecha, les prometo que no es de mi cocina, no son cabellos de ángel, son macrofibras, también llamadas fibras estructurales, y que su uso es, de hecho, tomar carga, idealmente reemplazar el refuerzo de acero. Las microfibras tienen otro uso, que generalmente la idea es minimizar el agrietamiento, en particular en las primeras edades del hormigón. También hay un documento ACI, el 544, que habla de que estas fibras, o distintos tipos de fibras, se pueden ocupar para mejorar la resistencia a la tracción del hormigón, la resistencia a la compresión, aumentar el módulo elástico, aumentar la durabilidad, aumentar la resistencia al impacto y a la abrasión, incluso la resistencia al fuego, y la verdad un largo etcétera.
Y otra ventaja o otra posibilidad que abren las fibras es que si se puede prescindir del acero de refuerzo, podríamos pensar en imprimir con hormigón, en hacer impresión 3D con hormigón, que es un tema que está como bien de moda, sobre todo en los últimos 5 años. Pero claro, está la dificultad de cómo coloco el refuerzo. Quizás con la fibra se pueda reemplazar. Hay dos documentos que para aquellos que estén interesados, que quizás les pudiese servir este tema de la fibra, que son buenos para partir, son este white paper que lo publicó el National Precast Association en Estados Unidos, entre paréntesis, en la industria del prefabricado, las fibras son muy populares. Y hay otra fuente que les puede interesar, que es el Fiber Reinforced Concrete Association, su sitio web. Tiene mucha información y en particular en este link van a encontrar, de hecho, proyectos donde ya se aplicó algún tipo de fibra. No son proyectos residenciales o edificios completos, sino que son soluciones más bien pequeñas, pero que ya muestran un cierto prototipo, ¿verdad?, de uso. Así que, bueno, solamente para terminar, hoy día hablamos de acero de alta resistencia, la importancia que tiene el estándar y el mito de la pérdida de ductilidad. Hablamos también de mallas electrosoldadas como una gran posibilidad. Quizás no lo mencioné directamente, pero la gracia de que tener mallas preensambladas, electrosoldadas, es que aceleraría la construcción en gran medida. Hablamos también de ventajas y desventajas del acero inoxidable y de la fibra de vidrio, así como también les presenté las barras de aleación de titanio como una nueva alternativa de reparación y una muy breve introducción a las micro y macrofibras. Así que con eso me despido y espero que haya sido de eso. Muchas gracias por su atención, espero que la presentación haya sido de su agrado. Cualquier consulta, si que necesita las referencias o si necesita la presentación para buscar los documentos que mencioné, no duden en mandarme un mail a victor.aguilar@ocs.cl. Yo le envío la presentación y pueden buscar todos estos documentos si les son de utilidad. Muchas gracias, Víctor, por esta interesante presentación. Creo que es súper Gracias, bueno Gonzalo. saber qué es lo que se está haciendo y las cosas más novedosas que hay. Les recuerdo a todos nuevamente que para hacer sus preguntas está el módulo de preguntas y respuestas para que sean respondidas al final de las presentaciones. ¿Ya? Siguiendo adelante con estas charlas, a continuación viene Luis Alberto Castro, quien dictará la charla de aplicación en proyectos de infraestructura y actualizaciones normativas. Esta charla tratará de la norma NSH 204, su actualización e incorporación en nuevos aceros de alta resistencia, los cuales ya se encuentran disponibles en Chile, fabricados por Siderúrgica Huachipato, una empresa del grupo CAP. Los mismos ya están siendo utilizados con éxito en obras de infraestructura, generando mayor productividad en obra y reduciendo el consumo de acero y la huella de carbono. Ahora invito a Luis Alberto, quien es gerente de negocio de construcción en Siderúrgica Huachipato, una empresa del grupo CAP. Luis Alberto es ingeniero civil industrial, MBA de la Universidad de Bio Bio y con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de aceros CAP. Bienvenido, Luis Alberto, y adelante con tu charla. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. Vemos que hay hartas personas. Gracias, Víctor, por tu presentación, también muy interesante. A lo mejor con esta charla también vamos a responder algunas de las preguntas que estaba viendo ahí en el chat. Así que, bueno, esta se basa un poquito de comentarles qué es lo que estamos haciendo en Siderúrgica en cuanto a lo que es la productividad, innovación y sostenibilidad. Cómo hemos aplicado algunas de estas innovaciones en proyectos de infraestructura y cómo van de la mano también con la actualización de las normas chilenas para poder tener uso en nuestro país. Un poquito de repasar algunos conceptos de la productividad. Cualquier crecimiento, impulso de la construcción, como cualquier otra actividad, va a ser muy sensible a la productividad del sector. Tiempo atrás, también en ASE, creo que revisábamos un poquito cómo estaba la productividad de Chile con respecto a otros países y nos tenemos mucho al debe. Por lo tanto, hay harto que hacer ahí el tema de la productividad en la construcción.
Y esta se define como la relación entre la cantidad de productos que genera un sistema y los recursos que tú utilizando, es decir, la eficiencia con que se están usando los insumos en la producción. En palabras sencillas, uno podría decir que la productividad está relacionada en producir más con lo mismo o producir lo mismo con menos. Y esto aquí nos vamos a centrar un poquito en esto y vamos a ir a escarbar un poquito aquellos aceros de alta resistencia que nos hablaba Víctor recién, de cómo uno puede construir lo mismo con menos. Esto está encuadrado, ¿cierto? Esta innovación y toda la productividad, pero va muy de la mano con el tema de la sostenibilidad. Y los pilares fundamentales para que se dé esta trilogía, este concepto, necesitamos de estos tres pilares, la parte social, ambiental y económica. Y ahí recién podemos, ¿cierto? En el centro de esto podemos hablar de que una construcción es sustentable o sostenible. Para que una construcción, ¿cierto?, sea sustentable, podemos ir por el lado de la energía, en edificios, de cómo manejamos aquella energía, el manejo y control de las aguas, del sitio donde se está construyendo, la calidad del ambiente interno de un edificio y por el uso de materiales. Y aquí nos vamos a enfocar nosotros por el tema de lo que es la materialidad. En esta sustentabilidad, ¿cierto?, que es el uso sustentable de los recursos, se refiere a la capacidad de hacer uso de los recursos naturales sin producir mayores daños a la naturaleza, a la capacidad de reproducción y de reabastecimiento de los mismos. Y una construcción, por lo tanto, será más sustentable si puede usar menos materiales, ¿cierto?, ya sea porque son más resistentes o porque son más eficientes. Y la innovación viene aquí por el tema de los materiales en cuanto al acero y de ir a trabajar con materiales de mayor resistencia. Víctor en su presentación nos comentó de esto, ¿cierto?, de los grados 80 o los 550 megapascales. Y aquí vemos una figura, tenemos, ¿cierto?, dos elementos constructivos, ambas tienen la misma resistencia para el ACI 318, el del lado izquierdo está fabricado con acero normal, que conocemos todos, en la 630-420, o en normas internacionales conocido como un grado 60, y el de la derecha es un grado 80 o con 550 megapascales. Ustedes pueden apreciar que esto obviamente da mucho más cabida o soluciona lo que son aquellos problemas de congestión que muchas veces vemos cuando existe esta cantidad de acero en estos elementos, que a veces el concreto no fluye. Bueno, esta es una solución, y en el caso uno puede ir a disminuir el diámetro de las barras o con una mayor separación. ¿Cuáles son los desafíos de la innovación para poder llegar a estos aceros? Y tiene que ver con un diseño de aleaciones. Pero empieza una contradicción, ya que generalmente estas aleaciones, al restringir los elementos aliantes, pudiese uno tener requisitos, para poder tener requisitos de mayor resistencia, podría ir en desmedro de lo que es la ductilidad. ¿Cuál fue la solución? Ya no con aliantes, sino con microaleaciones, que permite en la composición química y un proceso controlado en la producción, ¿cierto?, lograr esta mayor resistencia y lograr también lo que son una mayor ductilidad. Por lo tanto, ¿qué es una microaleación? Son adiciones intencionales. Esto cuando se está fabricando el acero, hay un proceso donde tenemos una gran olla con acero líquido, alrededor de más de 100 toneladas, y aquí se aplican aquellos elementos que nos van a dar las características de los aceros, ya sea mayor resistencia a la corrosión, que sean con mayor ductilidad, etc. Entonces, acá en este proceso aplicamos estas microaleaciones y podemos obtener así, aumentando la resistencia, aumentando la ductilidad y aumenta la capacidad de absorción de energía de las barras. Y aquí vemos, ¿cierto?, que rompemos un mito. El mito es que entre las barras a mayor resistencia pierden ductilidad. Con esto, ¿cierto?, es todo lo contrario, es decir, ganamos ductilidad. Vimos en la presentación de Víctor, que después la pueden
pedir, ¿cierto? En las primeras páginas, mostraba que los grados 80, a pesar de ser más resistente, también ganaba en ductilidad. Como le decía, ¿cierto? No sacamos nada con tener un producto, porque sin norma. La norma es lo que nos permite su uso, y tenemos nosotros nuestra norma, la NSH 204, que recientemente ahora entró en vigencia el 30 de marzo de este año, incorporando dos nuevos grados. Tenemos el grado A700, 520, y el A730, 550. En Chile, la nomenclatura que tenemos, primero colocamos lo que es la resistencia a la ruptura y después lo que es la fluencia. Entonces, podemos ver que en la última columna, esos 550 megapascales equivalen a un grado 80. Y el grado A630, 420, son los 420 megapascales, equivalen a un grado 60. Entonces, estos dos nuevos grados se incorporan a la norma, la que ya está vigente a partir del 30, manteniendo la relación de fluencia, la relación de fractura-fluencia, que es la relación sísmica que llamamos del 1.25. Y ahí entonces fabricar un producto superior a una cosa, masificar su uso es otra, debe estar respaldado por una norma. Es como tener un auto que nos corra 200 kilómetros, pero si no tenemos la carretera, para correrlo poco nos sirve. Bueno, tenemos, ¿cierto?, esta carretera para estos aceros. Y aquí esta misma figura, ¿cierto?, resalto acá, que la del lado de la derecha ya tiene nombre, ¿cierto?, y este es el grado A730. ¿Cuál es el camino que todavía nos queda? Porque en la norma NSH 204 no son aceros, son aceros de la soldabilidad no es garantizada. Existe otra norma que es la 3334 de los aceros soldables, ¿cierto?, que ya está presentada al INN, donde, ¿cierto?, va a tener también ese acero, esta misma característica, pero con la soldabilidad garantizada. En cuanto al ahorro de acero, para ir a lo que les comentaba en un principio, lo que es la productividad de producir lo mismo con menos, aquí hay ejemplo en los diámetros que uno pudiese disminuir, y tenemos ahorros de alrededor de un 30%, o sea, dependiendo también la estructura. Si se cambia todo a esto, claro, obviamente va a tener un 30%, pero veíamos ejemplos que puede ser un 20, un 15, eso va a depender de cuáles son los elementos que permitan hacer el cambio con estos aceros. Por ejemplo, ahí si en un grado, un diámetro 22 puede ser cambiado a un diámetro 18, permitiendo ahí alrededor de un 33% de ahorro de material. Un poco de esta norma, para colocarlo, ¿cierto?, al colocarlo en tanto, entra en vigencia ahora, como les decía, el 30 de marzo. Los proyectos que entraron con permiso de construcción antes del 28 de marzo, se le aplica la norma antigua, que es la del año 2006, y si el permiso fue solicitado después de esa fecha, aplica la norma, la del 2020, que cuando se presentó al INN, ¿cierto?, que sería la nueva versión. Esta norma incorpora estos dos nuevos grados de acero, el A700-520 y el A730-550, lo que permitirían a la ingeniería estructural sacar más provecho a la resistencia del acero, como se está haciendo ya en otros países. Esta innovación, ¿cierto?, no es crear algo nuevo acá en Chile, esto es acero y existe en otros lados, ¿cierto?, sino que también es poder replicarlo y fabricarlo acá en nuestra siderúrgica. También la norma incorpora mayores diámetros, y ahí está un diámetro de 50 milímetros y uno de 60 milímetros. Nosotros ya estamos fabricando diámetros superiores, por ejemplo, el puente canal de Chacao está con 57 milímetros. Esto permite optimizar el uso de acero, reduciendo el problema de congestión de barras, como el que veíamos en esa estructura que les mostraba recientemente. También la norma habla de composición química. Para poder actualizar esta norma, se creó un equipo, un trabajo de muchas especialidades. Se revisaron muchas normas internacionales y varias de aquellas incorporaban lo que era el tema de la composición química. Bueno, esta norma
va a traer la composición química, es decir, el fabricante tiene que entregar cuáles son ciertos elementos que van a ser muy importantes para algunas aplicaciones donde pudiese ser tan restringido algunos elementos químicos. Y también incorpora un mayor control en los rollos que van a enderezados, que otro elemento, otra forma de obtener las barras, ya sea directo a la mesa, o lo que son primero fabricarse un rollo y después luego enderezarse. Y el otro tema interesante que siempre se andaba buscando es que la afluencia esté limitada. La afluencia en la norma antigua, la que ya dejó de estar vigente, hablaba de la afluencia de los 420 a los 580 megapascales. Esta la limita, ¿cierto? Y ahora de los 420 máximo puede tener 125 megapascales más. Esto hace consistente este requisito de afluencia máxima en las barras con el límite máximo de la afluencia, usar la estructura sismorresistente y que impone la norma de diseño de edificios de hormigón armado de la CI 318. Entonces, este requisito es necesario para asegurar el adecuado comportamiento de estructuras sometidas a cargas sísmicas. Entonces, era un anhelo que se quería que la afluencia esté limitada. Bueno, esta norma recoge aquello. Entonces, aquí es interesante en aquellos proyectos que fueron inscritos después del día 30, ¿cierto? Ya van a exigir que todas las barras estén con esta afluencia limitada para poder tener un mejor desempeño en la parte sísmica. Otros beneficios del uso de acero de alta resistencia, obviamente si tenemos ahorro de un 30% de acero, tenemos disminución de mano de obra, cuando aquellos son maniobrados en terreno, mayor espacio útil metros cuadrados, por ejemplo, en la construcción de estacionamiento, a lo mejor pudiesen tener estructuras más esbeltas, producto de que tenemos aceros más resistentes y ganar en metros cuadrados para aquellas construcciones. Menos pilas, menos excavaciones, ahorro en hormigón, disminución de tiempo en grúas y otros elementos, menos movimiento de material en obra, menos camiones, menos peligro de accidentabilidad al tener todas estas disminuciones de todos estos elementos, menos residuos y obviamente nos llega a una menor huella de carbono, no solo por el 30% menos de acero, sino que también por todos los otros elementos que le estábamos comentando. Ejemplos de acero de alta resistencia, tenemos el puente de Chacao, que ya alrededor de estamos como el tercer año que estamos entregando material para este puente. Está proyectado terminarse ahora el año 2025, un puente de casi 3 kilómetros de largo que ocupa 34.000 toneladas de barras, de las cuales 20.000 son aceros de alta resistencia. Para este puente se utilizaron barras de la norma ASTM A706 grado 80, que en ese momento todavía no teníamos la norma, la nacional, y al día de hoy tampoco está la 3334, que es la de soldabilidad garantizada, que sería su símil. Por lo tanto, ahí se ocupó la ASTM A706, la soldable. Hubo que desarrollar nuevos diámetros. En Chile, ¿cierto?, existía la norma que era hasta el 40, pero los máximos proyectos eran de 36 milímetros. Bueno, este ocupa de 43 y de 57 milímetros para solucionar esos problemas de congestión y diseño. Y largos de hasta 14 metros, que también hicimos, ¿cierto?, inversiones en equipo en la planta para poder tener barras de 14 metros y que también ya lo hemos estado aplicando a otros proyectos para hacerlos normales. Teníamos solamente hasta el 12 metros, ahora ya hay hasta los 14 metros. Tuvimos que entregar largos variables, entonces ahora ya nuestra oferta ya no es solamente largos comerciales, sino que podemos entregar largos intermedios para esos ahorros de corte en terreno y aumentando, ¿cierto?, la eficiencia y la productividad que les comentaba en un principio. Tema interesante fue cuando quisimos testear estos aceros. IBM es el que certifica la fabricación de las barras en Huachipato.
se llevaron las barras para hacer las pruebas de rigor, lo que exigía la norma, y nos encontramos con que las máquinas de testeo en Chile no eran capaces, ¿cierto?, de hacer las pruebas, de doblar, de estirar lo que son estas barras, y hubo que hacer los primeros testeos en Estados Unidos. Bueno, la máquina, si bien compró la máquina, ya existe, y todo el resto de los testeos se siguieron haciendo en Chile. Otro tema importante como innovación que se hizo era que cuando uno corta las barras en terreno, estas barras todavía están medias pastosas, medias blandas, por lo tanto las guillotinas al cortarlas dejan como una rebaba. Entonces eso no era eficiente para después colocar los conectores. Bueno, ahí se desarrollaron ahora unos cuchillos curvos, ¿cierto? Entonces corta la barra con una curva y queda el círculo perfecto para poder trabajar y seguir maniobrando después lo que es hacer el hilo para lo que son los conectores. Innovaciones en despacho de barras contadas. La cirúrgica, ¿cierto?, vende por peso, pero acá la obra necesita cantidad de barras. Por lo tanto, los despachos son de barras exactas que se requieren y también aumentando esa eficiencia. Lo mismo que los bultos con idéntica cantidad de barras para mayor orden en terreno y chequeo de inventario. Y en la logística, despachos semanales, las cantidades precisas a usar cada semana. Bueno, este ejemplo con el puente Chacao, que venía con un diseño de afuera, un diseño extranjero, donde conocían de la existencia de estos aceros, ¿cierto? Y se pidió por eso lo mismo, fue replicado después por el puente ferroviario. En un principio, cuando empezamos a revisar el puente ferroviario, no sé, 3 o 4 años atrás, solamente contemplaba el acero normal, el A630-420. Este es un puente que va a unir la ciudad de Concepción con San Pedro de la Paz, un puente que tiene casi 2 kilómetros de largo, y como les comentaba, tenía solamente contemplado acero normal. En las conversaciones con los calculistas, ejemplo de lo que se hizo Chacao, empezaron a ver las ventajas de este acero, y ahora, actualmente, el puente que parte de su fabricación en septiembre-octubre de este año, de las 15.000 toneladas que tiene el puente, 9.000 van a ser en grado 80, es decir, con estos de 550 megapascales. Conclusiones: nosotros como cirúrgica, nuestra razón de ser es aumentar la productividad y la sostenibilidad de la edificación en el país, innovando en desarrollo de proceso y producto, estar integrado en comisiones donde se puedan actualizar las normas, ¿cierto? Y la norma 204, que ya recibió recién su vigencia, la 3334, el manual de carretera. Esto es interesante porque los proyectos que son MIMBU nos exigen, ¿cierto?, la norma 204, pero los proyectos que son del MOP, generalmente es el manual de carretera. Y en el manual de carretera está incorporado ahora que se pueden usar estas normas ASTM, porque todavía no existían en Chile, y esa es la forma de por qué en Chacao y en F se puede ocupar estos aceros. Y de los productos están productos de alta resistencia mecánica, aceros dúctiles, se llaman en Estados Unidos, que los que estábamos recién viendo, aceros de soldadura garantizada, que Víctor también lo comentó, nosotros también lo estamos desarrollando, que es la ASTM 1035, y acero que ya también tiene normas chilenas, esos tienen esos resistentes a la corrosión, que les estoy comentando. La soldadura garantizada son los de la 3334, los resistentes a la corrosión, esos son de la ASTM 1035, también ya lo estamos fabricando en Chile, y estos aceros tienen resistencia a la corrosión 5 veces superior a un acero normal. Aceros para cables, aceros para herramientas, aceros de parte y pieza, son aceros los que estamos innovando y participando en lo que aumentando la productividad del país. Ahí están mis datos, cualquier consulta, tienen mi correo, mi teléfono, así que encantado de estar con ustedes y responder a las preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis Alberto. Súper interesante la presentación. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos en nuestra sección de preguntas y respuestas
Hay algunas preguntas acá, vamos a partir por las que tienen más pulgares hacia arriba. No sé si en el fondo leo la pregunta o Brian Vázquez quiere él mismo hacer la pregunta a los expositores. Brian, te doy la palabra. Hago yo la pregunta, Brian, entonces. Ya, Brian pregunta, ¿cuáles son las principales dificultades de utilizar los aceros de alta resistencia en una obra? Algo mencionaste tú, Luis Alberto, pero no sé si podría complementar un poquito más en lo que está preguntando acá el colega. Bueno, nosotros lo que hemos visto con el ejemplo de F, de una obra que parte 100% necesitando acero normal, la 630-420 o grado 60, y cambiarse al otro. En ese caminar, generalmente fue un poco de desconocimiento por el lado de los calculistas, de ir viendo las ventajas y cierto uso. Efectivamente, hay algunos elementos que no se puede utilizar el acero de grado 80, pero sí en la CI ya se abrió bastante, en la CI 300, la última versión, entonces ya eso abre más las puertas y vamos restringiendo un poco. Yo creo que nos falta eso, un poquito más de conocimiento y de poder indagar un poco más de cómo han sido a lo mejor estos dos proyectos, Chacao, F, de qué es lo que están haciendo. Yo puedo comentar desde el punto de vista del diseño. Al utilizar acero de alta resistencia hay algunos cuidados que hay que tener, pero están, digamos, incorporados en la norma 318 ahora. Por ejemplo, hay que aumentar alrededor de un 15% la longitud de desarrollo para que el acero efectivamente pueda fluir dentro del hormigón. Si se ocupa acero longitudinal en elementos especiales como cabeza de muros, el confinamiento tiene que ser un poquito más estrecho, pero está normado. No recuerdo cuántas veces el diámetro tiene que ser. Creo que si es 6 normalmente es 5 o 4 veces con acero de alta resistencia. Otro cuidado que hay que tener es con el cálculo de deformaciones en losas, si se ocupa en losas A ver, esto un poquito más necesita un poquito de historia detrás. La manera típica en la que calculamos las deformaciones en losa, o los desplazamientos verticales, las flechas en losa, resulta ser no conservadora cuando la losa tiene poco refuerzo. Entonces, si yo ocupo acero de alta resistencia, voy a ocupar incluso menos refuerzo. Por lo tanto, el ASI 318 2019 cambió la manera en la que se estiman las deformaciones verticales en losa. Entonces, también hay otro cuidado que hay que tener. Eh, pero no es que no se pueda, simplemente hay que leer con cuidado las nuevas disposiciones de la norma. Perfecto. Aquí Luis Ricardo Peña consulta sobre el recubrimiento de las armaduras. Si se mantienen los espesores considerados, digamos, los recubrimientos que están considerados en las normas chilenas de hormigón, o hay alguna modificación especial para el uso de estos aceros. Eh, es buena pregunta, porque así como el 1035 que menciona Alberto resiste 5 veces más a la corrosión y no podría ocupar menos recubrimiento, el acero soldable A706, que vendría siendo parecido a nuestro NSH 3334 730, eh, debiese ser un poco menos resistente a la corrosión. ¿Okay? El 706 es alrededor de un 80-85%, o tiene un 80-85% de resistencia a la corrosión del acero tradicional. Así que sería buena idea efectivamente aumentar el recubrimiento. Que yo recuerde, en el A6318 no exigen aumento de recubrimiento, o no lo he visto, pero como ejemplo, en el Chacao, si mal no recuerdo, luego Alberto, corrígeme si me equivoco, aumentaron el recubrimiento de las armaduras un 25%. Correcto. Pero claro, ahí tienen es un ambiente salino, ¿verdad? Es el extremo. Pero sí, efectivamente, muy buena pregunta. El 706, el soldable, resiste un poco menos a la corrosión y es buena idea tomarlo en cuenta.
Aquí Boris Susaño está preguntando, ¿qué procesos de soldadura son adecuados para estas barras de acero? ¿SMAW, MIG, MAG u otro? El MIG y el MAG entiendo que son con aporte. Eh, Ese es un tema súper delicado. Nosotros, trabajando en la actualización de la NSH 430, la de hormigón, eh, hicimos varias averiguaciones acá en Estados Unidos de por qué estaba tan prohibida la soldadura y nos encontramos con, como dicen los gringos, una lata de gusano. Abrimos un problema bien grande. La soldadura, la electrosoldadura, no tiene norma ASTM, ¿ok? No tiene norma ASTM ni para alambre, ni menos para barra. ¿Cómo funciona el proceso? El proceso básicamente son dos metales conductores, uno por arriba y uno por abajo, típicamente de cobre, donde en el centro tú colocas tus barras, ¿ok? Entonces, colocas tus conductores en contacto con las barras que quieres soldar, haces correr una corriente eléctrica, el material conductor lo deja pasar rápidamente, pero el acero es menos conductor que el cobre, entonces le opone cierta resistencia. En poco tiempo, esa resistencia eléctrica empieza a elevar la temperatura. Y como tú además lo estás presionando, fuerzas a que esas dos barras que estaban en el centro se unan. Esa es la electrosoldadura como concepto. Ahora, seguramente si uno va a distintas plantas, tienen distintas maneras de hacer las cosas, distintos, ¿verdad?, como detalles de su proceso. Como no está normado, cada productor, cada soldador hace lo mejor que puede, pero lo que sí está normado o lo que sí se puede normar es cómo resulta el producto final. Entonces, por eso es tan importante, ya que no hay una ACTM, exigir un control de calidad del producto terminado. Perfecto. Aquí hay una pregunta de Alejandro Cofré. Dice, se ha hablado mucho de soluciones para evitar la corrosión en las barras de acero, para el hormigón armado, pero un cierto grado de corrosión puede ayudar a la adherencia. Esto es algo que yo también lo había escuchado y que Ujú. él mismo comenta acá y se puede que sea mito. ¿Se han hecho estudios respecto a esto? Yo lo escuché también hace poco, así que no debe ser tan mito si sigue dando vueltas. Eh, claro, por ejemplo, acá en el laboratorio donde estoy, hay bueno, estábamos armando las armaduras para las vigas que vamos a hormigonar a continuación. Y claro, algunas de ellas estaban algo corroídas. Y yo recordaba que en el pasado alguna vez me tocó un inspector en obra que me dijo, tienen que pasarle escobilla a los fierros antes de hormigonar. Bueno, lo hicimos, ¿no? Digamos, los maestros lo hicieron. Y yo me quedé con eso, como que, bueno, entonces no es perjudicial. Pero acá la verdad es que nadie estaba preocupado, de eso yo pregunté. Y me dijeron, no, la verdad es que no es tan perjudicial. E incluso, claro, leí algún documento que decía que puede ser incluso beneficioso, pero es un documento bastante antiguo, que yo sepa, no hay un estudio reciente al respecto. Eh, Ahora, si ya tiene resalte, yo creo que la adherencia está bien. No creo que haga falta dejar que se corroa para que se adhiera mejor. Pero, pero sí, es un buen punto, efectivamente. Sí, ahí complementar un poquito de eso. Sí, creo que hay estudios muy, pero muy antiguos, pero básicamente, ¿cierto? Es el metal, el fierro, al seguir exponiéndose al ambiente, al oxígeno, sigue oxidando, pero una de ellas que está embuido dentro del concreto, cerramos esa entrada de oxígeno y no sigue oxidándose al interior. Y otro complementar de la pregunta anterior con respecto a la soldadura, de los aceros soldables, la misma norma chilena, la 3334, hace recomendaciones y recomienda ahí la norma, la AWS de 1.4 y de 1.4M, que serían de forma de soldar también. Esas son soldaduras con aporte. O sea, Claro. claro, es que está en la dualidad. Si yo lo necesito soldar para mejorar, o sea, para facilitar el montaje, ningún problema. Suéldelo como lo he soldado siempre, con un electrodo común y corriente. Pero si queremos fabricar una malla que pueda hacer, que mantenga la utilidad, que la podamos usar de manera industrial en los muros, en las losas, claro, ahí hace falta
hacerlo mejor, mejor solución usar la electrosoldadura. Aquí hay una pregunta de Pedro Barahona. Pedro está preguntando que los apartados mostraron en la SI, en el punto R26.6.4.1b o en el ACI R en el 18.2.8.2, dicen que si se soldara, o sea, que se tiene que soldar bajo controles continuos y competentes en el área de la soldadura de fabricación. La pregunta que hace Pedro es que si estos apartados son los que tendrían que ir en las bases de licitación, o sea, en el fondo si esto debería, en el fondo, estar súper escrito de manera, digamos, de que se cumpla esto. Buena pregunta. Yo no tengo mucha experiencia generando licitaciones y menos con abogados, pero me parece un muy buen punto de partida exigir eso exactamente como está en el código, porque esa es la alternativa que te da para poder usar la electrosoldadura. Sí, me parece un muy buen punto de partida. Incluso eh, hay algún documento que hace referencia a la misma norma que mencionaba Luis Alberto, que tiene al final como requerimientos de cuántos ensayos tienes que realizar por malla soldada, para que tú garantices que la malla tiene las mismas propiedades que tenía la barra antes de que la soldaras. Sí, aquí Luis, otro de nuestros colegas comenta en el fondo, aquí pone, entiendo que deben ir en la ETT de cálculo, que también es una buena, es una buena solución. Sí, sí, efectivamente, si yo lo especificara en un proyecto, lo pondría ahí, claro. Tiene que tener un... Y de hecho, así es como funciona en Estados Unidos. En Estados Unidos, el producto de malla electrosoldada, tú no puedes ir a comprarlo, porque no te lo ofrece. No existe como una solución comercial. ¿Cuándo se usa? Cuando el proyecto está cercano a la fecha de entrega, digamos, las fechas límites, y estamos atrasados. Entonces ahí empieza el apuro de cómo aceleramos y bueno, tendríamos que fabricar las mallas antes de, o sea, no en obra, sino que llevarlas fabricadas. Y la alternativa es la electrosoldadura. Pero claro, le pasamos la responsabilidad al ingeniero calculista porque no hay ninguna STM que lo respalde. ¿Cómo el ingeniero calculista eh, puede asegurar que se va a hacer bien exigiendo ese control continuo y competente? Y con números, o sea, con número de ensayos, que de hecho nuestra norma sí tiene algunas recomendaciones al respecto. Perfecto. Luis Alberto, ¿cuánto más caro es el acero de alta resistencia comparado con el acero tradicional? Bueno, ahí yo creo que si uno lo va solamente a medir acero, no sería la forma correcta, sino que hay que medir el paquete completo de lo que hay acá, todos los otros ahorros que tiene. Que comentábamos, ahorro de mano de obra, que va a trabajar un 30% menos de acero, que va a tener también menos hormigón, puedes tener estructuras más esbeltas, por lo tanto tú puedes llegar a ahorros de a lo mejor hasta un 40%, y en costo, si lo tomo solamente la barra, es alrededor de un 20% más cara, solamente en acero. Entonces tú colocas más el acero, pero voy a comprar menos acero también. Entonces voy a comprar un 30% menos de acero y ese acero, ese 70% que estoy comprando, lo estoy recargando como un 20%, más todos los otros ahorros que voy a tener asociados a lo que ya comentábamos. Por lo tanto, es una ecuación que hay que realizar y hacer las comparaciones, ¿cierto? Para qué tipo de estructura va a ser más eficiente este acero. Perfecto. Aquí Benjamín Alvear nos pregunta, dice, buenas noches, ¿existen antecedentes que estén utilizando estas técnicas de malla electrosoldada, que hayan ocurrido fallas en tus movimientos sísmicos? Si es así, ¿de qué forma es más probable que falle? Es una tecnología relativamente nueva, o sea, el 2016 recién el, el Concrete Reinforcing, ¿cómo se llama? El CR, Concrete Reinforcing Institute, emitió, digamos, esta nota técnica diciendo, ¿saben qué? Sí se puede ocupar. Hasta antes de eso, digamos, ellos se oponían. Y además que hay mucha confusión, porque la última columna del ACI tiene un nombre que es muy confuso, porque ya le llama algo así como parrilla de barra soldada, pero no dice que es soldada de una u otra manera. Entonces, si uno va a esa columna en el ACI, esas barras están
prohibidas para casi todo. Esas mallas soldadas están prohibidas para casi todo. Las electrosoldadas se permiten y las permite el Código de Diseño de California, las permite el International Building Code, las permite también el Departamento de Transporte de California para todo lo que tiene que ver con infraestructura vial. Yo no conozco ensayos, o sea, no conozco experiencias de fallas de este tipo de, de mallas, pero hay un informe de un proyecto Corfo que se realizó en Chile, comparando las mallas amarradas con las mallas electrosoldadas y en capacidad de formación lateral anduvieron muy, muy cerca. Hay aquí una pregunta, Víctor, que tiene un poco que ver con lo mismo, ¿no? Dice aquí, Sergio Tapia está preguntando si existen ensayos cíclicos con carga rápida en mallas electrosoldadas que permitan conocer su comportamiento, ¿ya? Pensando que están en el fondo incluidas en los muros de hormigón. Muy buena pregunta. He visto solamente ensayos monotónicos, no he visto ensayos cíclicos de carga, ensayos cíclicos rápidos. Eh, Muy buena pregunta, no lo he visto. Lo voy a sugerir, de hecho, porque tengo que pensar en qué hacer de investigación en los próximos años, así que gracias, señor Tapia. Sí, Gracias por la Sergio se idea. la jugó ahí con la idea. Preguntas, Ya, hoy están preguntando acá, o sea, no, Luis Peña está comentando algo, él fue el que preguntó por el tema de los recubrimientos, ¿ya? Entonces aquí, bueno, agradece en el fondo la respuesta. Y dice, pero aumentar el recubrimiento podría requerir mallas de piel para evitar en el fondo que se fisure, que tenga más fisuración, digamos, superficial. No sé si tendrían algo que comentar al respecto, alguna experiencia. Yo creo que ahí, no sé si Luis Alberto tienes alguna noción sobre lo que se hizo en el Chacao. Yo creo que estaríamos hablando de un elemento muy grande para que requiera una malla de piel. En sí, un no, yo elemento, no lo he escuchado que estén aplicando, ¿no? Pero podríamos averiguar más. pero en un elemento interior, digamos, en un muro interior de un edificio residencial, no veo que el aumento de recubrimiento vaya a ser tan significativo. Como decía, en un caso extremo, un 25%. O sea, si tiene un recubrimiento de 4 centímetros, está aumentando 1 centímetro más. Si estás muy preocupado por el agrietamiento, ahí ya podría ser una aplicación para las microfibras que mencionábamos al final de la charla. Esa podría ser una buena alternativa para evitar agrietamiento, sobre todo en etapas tempranas por retracción de temperatura. Perfecto. Bueno, esas serían más o menos las consultas. No sé si vamos a dar a lo mejor un minuto más para que alguno de los socios, si quiere hacer alguna pregunta. Yo por mientras les voy a, bueno, agradecer a los expositores, a Víctor y a Luis Alberto. Estuvo súper entretenido y se pasó súper rápido el tiempo. Bueno, antes de terminar, les vamos a contar las próximas actividades que vienen en el año. El 31 de agosto se va a realizar nuestro 10º seminario de proyectos, para el cual ya están abiertas la recepción de los proyectos. A quienes les interese presentar un proyecto del área industrial, inmobiliaria o académica, les pedimos que lo envíen a contacto@aice.cl, ¿ya? También en octubre, los días 14 y 15, realizaremos nuestro congreso número 15, que es el congreso anual de la AICE, en modalidad híbrida, es decir, presencial o online, vía Zoom, ¿ya? Para más información acerca de estas actividades y de los cursos que estamos impartiendo, los invitamos a ingresar a nuestra página web, www.aice.cl. Vamos a revisar las preguntas, a ver si hay algo más para ir cerrando. Y sí, aquí está la última. Ya, Luis Peña, el más activo de todos. Dice, ¿se permite mezclar aceros de alta resistencia y distinta procedencia en un mismo proyecto? Buena pregunta. Hay varias restricciones que se asocian a no mezclar aceros de distintas calidades en un mismo elemento estructural. Eso está en el ACI. La procedencia, que yo sepa, no se limita. No, no está claramente. Va a depender más yo creo que del calculista y de la confiabilidad que le dé las distintas procedencias. La, la, la variabilidad en las cifras de lo que ya están recibiendo. Entonces yo creo que va a depender mucho de eso. Desde un punto de vista estadístico,
La verdad no hay mucho problema con que vengan de procedencias diferentes. De hecho, en el fondo tiene un beneficio desde el punto de vista estadístico, puramente estadístico. Pero, insisto, normativamente, que yo sepa, no existe una restricción al respecto. Perfecto. Bueno, vamos ya cerrando, vamos a reiterar nuestro agradecimiento a Siderúrgica Huachipato, empresa del Grupo CAP, a Víctor Aguilar y a Luis Alberto Castro, a los socios de la SE y a los asistentes por haber ayudado a que todo saliera el día espectacular y una charla muy, muy interesante. Ahora les voy a pedir a todos que puedan prender las cámaras para sacar una foto para el registro de todos los asistentes y hacer que esto sea como un poquito más, pese a que estamos online, pero que sea un poco más cercano. Así que les pido ahora que puedan prender las cámaras para que puedan sacar una foto y eso. Muchas gracias por moderar, Gonzalo. Sí, muchas No, de gracias, nada. Gonzalo. Sí. Muchas gracias a todos los asistentes. Sí. Y gracias a todos por la pregunta, súper entretenida la pregunta. Sí, no, y quedamos abiertos ahí con Víctor para que nos escriban y sigamos comunicando. Hasta un tema de memoria puede haber salido acá. Claro. Sí, sí, lo voy a sugerir. De hecho, acá en el laboratorio tengo la máquina para hacer el ensayo cíclico. Les voy a pedir que me manden las mallas soldadas. No tengo la máquina para soltar. Daniela, no sé, que ustedes me avisan cuando esté lista la foto. Gonzalo, esperemos un segundito más que estamos todavía pasando a todos los asistentes a panelistas y ahí Perfecto. que todos enciendan las cámaras y sacamos la foto. Un minutito Perfecto. más. Ah, Ahí están apareciendo todos de a poco. Teníamos 235 personas, así que la verdad es que ha sido wow. un verdadero éxito la charla. Todo el mundo estaba muy interesado, más encima que el acero es un tema que ahora está muy en boga por todo cómo está la industria, digamos, así que conocer todas las nuevas alternativas que tenemos y lo que se está haciendo en acero es súper interesante. Qué bueno que fue de interés. Vamos a ver si están. Ahí van apareciendo. Nos vamos a demorar un poco porque son tantas personas que hay que prender las cámaras. Apurémonos que Gonzalo puede chocar ahí. Estoy nerviosa. ¿Quién va manejando? Sí. Ahí está Luis Peña, el de las 1000 preguntas. Perfecto, Hola, ahí está hola. Luis. Hola, no se preocupen, voy en un taco a 5 kilómetros por hora, así que no hay problema. Muchas gracias. Oye, los saludos desde Canadá, aquí en Vancouver. Estoy viviendo hace rato ya. Me jubilé de la construcción, fui hasta el año pasado y las preguntas que le hice son producto de esa experiencia. Hay calculistas que permiten que tú mezcles aceros de distinta procedencia para otros que suponen terminantemente. Y las normas aparentemente no son tan restrictivas y dejan un poco el criterio, a mí me parece muy bien, al criterio del proyectista eso, ¿no? Qué bueno. Les voy a mandar una foto de los edificios raros que se hacen aquí en Canadá a los panelistas y a la organización, porque estoy realmente sorprendido de las cosas que he podido fotografiar aquí. Bien, qué bien, muchas Súper. gracias. Súper. Luis, ¿está Gracias en a una parte ustedes. sísmica? ¿Hay sismo en la parte donde estás o no? No hay registros recientes y ojalá que pase muchos años, por lo menos yo quiero vivir unos cuantos más sin ese susto. Yo vivo en un edificio de 40 pisos, en el piso 26. No sé si se alcanza a ver Wow. en la foto, ahí, la imagen. Sí, sí. Estoy rodeado de edificios, estoy en la zona de la Bahía Inglesa, que se llama, que es una zona donde llegan los cruceros de turismo, qué sé yo. Pero aquí está lleno de edificios de sobre 40 pisos y son toda la misma construcción que ustedes ya conocen, que incluso entiendo fracasó en Miami, pero espero que aquí no pase eso, ¿no? Las losas son fortachas, pero no hay vigas. Hay pilares con algunas, ¿cómo se llama? Unas cartelas, ¿se llama? Con las cartelas. Dale. Que absorben, supongo yo, efecto, pero no he escuchado
particularmente la zona que estoy, es zonas que ha sido rescatada del mar. O sea, aquí hay una obra que un poquito más adelante del edificio mío, nos están rellenando con hormigón pobre el suelo para poder construir una torre de 8 pisos, una torre chica. Así que supongo yo que está bien construido esto. Pero las normas son estrictas aquí, ¿eh? Y no hay Sí, hito. y de hecho, a ver, eso es la zona de Oregon, Sí, Washington State, después más arriba viene Vancouver, entonces no está en una zona sísmica muy ligera, o sea, de hecho, es una zona activa. sí. Me quedó Bueno, una consulta pendiente, se la voy a mandar por correo para... Bueno, sí, van a quedar abiertos los canales para poder mandarle las consultas a Luis y a Víctor. Ya, bueno, con esto vamos cerrando y están todas las cámaras prendidas, así que ya me dicen que estamos listos para poder sacar la foto, así que vamos saludando a todos, despidiendo las charlas del día de hoy. Así que nada, que tengan una muy buena tarde, una buena semana también. Y nada, agradecer de nuevo a Cirúrgica Huachipato por la charla, Víctor, a Luis Alberto, y nos estamos viendo gracias. muy pronto. Saludos a todos. Muchas gracias. Saludos. Buenas Gracias por la noches. invitación. Chao, Gracias. Chao. Muchas gracias. chao, hasta luego. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Saludos, don Eduardo. Chao, Víctor. Chao, Luis Alberto. Un Chao, gusto. salió ¿eh? súper bien. Muchas gracias. Sí, Gonzalo. lo estamos viendo, Sí. salió súper bueno. No, gracias Sí. a usted. Adiós, Qué bueno. chao. Oye, estamos en salió contacto. buenísima. Gracias, gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias. Chao. De nada. Chao, Adiós. Camilo. Gracias. Nos Chao. vemos. Chao.